Mi encuentro con César Vallejo. Todos quienes nos dedicamos al mundo del arte, y más aún si es la literatura, hemos tenido en nuestras existencias algún primer encuentro con la vida y obra de César Vallejo. Y esto si es que no hemos tenido varios encuentros en diferentes épocas y lugares, encuentros a veces distintos, disímiles y opuestos y hasta contradictorios, como cabe esperarlo, por ser él un poeta en muchos aspectos dialéctico, donde cabe decir, esta vez lo percibí así, o fue asá, o en esta otra ocasión fue de un modo que no lo había percibido ni figurado antes. Y en esto se da también la categoría de ser él un poeta universal, cual es que da lugar a múltiples lecturas en diversos momentos de nuestra vida. Y porque César Vallejo generalmente toca, impacta y conmueve, estremece y hasta deja huella y nos cambia la vida. Tenemos, por ejemplo, el testimonio de José Manuel Castañón, quien fue héroe de guerra del bando de la Falange en la Guerra Civil Española. Una noche leyó a César Vallejo y al otro día entregó todas sus medallas. Renunció a su pensión de oficial retirado del ejército español y se vino en peregrinaje al Perú, escribiendo un libro testimonial titulado Mi pasión por Vallejo. Y ahora estamos con el artista, escritor también, hombre de leyes, don Alejandro Medina, para preguntarle, para conversar, dialogar sobre César Vallejo y decirle, don Alejandro, ¿cómo fue que tuvo la primera noticia? ¿Cómo fue que escuchó por primera vez este nombre que a partir de entonces es una incisión profunda en nuestro ser, en nuestra alma, el de César Vallejo? ¿Cómo fue, don Alejandro? Bueno, buenas tardes, maestro Danilo. Buenas tardes a todos los amigos que están siguiendo esta transmisión. Eh, un poco para contarle, tengo que remontarme a mis años más infantiles, ya de eso hace algo de tiempo. La primera vez que supe de Vallejo, no supe quién era Vallejo, no supe las dimensiones monumentales que tiene el poeta, ¿no? Simplemente yo era un alumno del colegio primario, allá en los barrios altos y cayó en mis manos una serie de cuentos en un libro en el curso de lengua y literatura. Y había un cuento en especial que me gustó muchísimo. No, mi primer contacto con Vallejo no fue a través de la poesía, sino a través de su prosa. Y recuerdo un cuento, Cera, con el chino Chale, que era el protagonista, donde este fabrica una suerte de dados y que esos dados eran infalibles y que él los trabaja toda la noche y considerando que eso iba a cambiar su destino. Y al final del relato, el chino tira los dados y pierde. Ese creo que fue una muestra más de esta idea permanente de los dados, del azar de Dios en Vallejo, ¿no? Pero yo entendí o solamente vi un cuento magnífico, de buena factura, un cuento bien realizado que incluso pensé que había sido escrito por algún autor universal ya reconocido, pero desconocía quién era Vallejo. Conste que estaba en la primaria. Cuando llego a la secundaria,
mi segundo contacto ya fue con la poesía de Vallejo. Se me acercó Los Heraldos Negros. Tuve conocimiento con el primer poema, que es el poema escudo del libro, precisamente Los Heraldos Negros, este que dice hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, y me sentí realmente conmovido, sentí como que era una suerte de alter ego de mí mismo, que decía aquellas cosas que yo quería decir, pero de una manera magnífica. Eso fue ya en la secundaria. De ahí comencé a dibujar el rostro de Vallejo en las tareas escolares y comencé un poco a preguntarme quién era Vallejo con los docentes y los docentes me hicieron ver que era un personaje excepcional. Ahí estaba Valdelomar, ahí estaba Chocano, y ahí estaba Vallejo. Finalmente llego a la Universidad de San Marcos, donde, como se ha dicho, soy abogado, estudio Derecho. Ingresé a la universidad y tuve ocasión en algunas actividades culturales de oír a un declamador magnífico que tenía esta voz estentoria, potente, que era Jackson Valdivia, ya fallecido. Quienes lo habrán escuchado alguna vez lo recordarán. Y él me hizo sentir al Vallejo con estremecimiento, ¿no? Ya no era la palabra escrita, sino la oralidad. En esos tres momentos yo conocí a Vallejo y de allí creo que se generó una suerte de afinidad donde él representaba todas aquellas cosas que yo quería decir y que no podía decir y que él lo dice en cada uno de sus poemas. Y hubo una nota, maestro, para mí significativa, tal vez para las personas no, ¿no? Todos saben que Vallejo nació un día que Dios estuvo enfermo. Cronológicamente fue un 16 de marzo de 1892. Bueno, yo nací el 67, pero nací coincidentemente un 16 de marzo. Cuando supe eso, creí que era un mensaje, una predestinación, algo que me decía, y me acercó inconscientemente ya en un plano subjetivo más al poeta, porque creo que cada lector hace suyo a su autor y ese autor se cala en sus huesos, ¿no? Y a mí me vinculó totalmente, a tal punto que desde ese punto de mi vida me considere un asiduo lector de Vallejo, tengo infinidad de libros de Vallejo, no solo las obras de Vallejo, maestro, sino también análisis, comentarios que hacen los autores, ¿no? Don Alejandro, vamos pasando las imágenes de los cuadros de las pinturas suyas para ir también conversando sobre alguna temática relacionada a ese arte. Pero derivado de lo anterior, dado que es usted un lector asiduo y de cala profunda en César Vallejo, ¿qué dimensión le atrae más de César Vallejo? Ya que ha mencionado el cuento Cera y la poesía también de César Vallejo, que más bien tratan de lo que es el mundo interior, de lo que es la psicología humana, de lo que es el alma en todo su laberinto, o el Vallejo exterior, el Vallejo social, el Vallejo que es aquel Mesías de una humanidad por redimir. En Vallejo hay estas dos como hondonadas, la que es el mundo íntimo, que es realmente un infinito en Vallejo, y hay también la otra dimensión. ¿Cuál cree, don Alejandro, que es aquella que más le conmueve a usted? Eh, Yo voy a generalizar. Creo que me quedo con ambos poetas en ambas dimensiones, porque si bien es cierto la poesía, sabemos, es intimista, pero también existe una poesía colectiva que trata de rescatar la voz del pueblo, ¿no? Y en ese sentido, hay veces en que yo me siento desolado, tal vez en mi propio interior, en una visión introspectiva de mí mismo, ¿no?
y ahí busco a este primer Vallejo, a este Vallejo de los Heraldos Negros, ¿no? Eh, y avanzo hasta Trilce, pero hay veces que la sociedad, las elecciones electorales que han habido, ¿no? Hace poco, los temas de protestas, los temas reivindicativos, me hacen buscar al otro Vallejo, al Vallejo de España, aparte de mí este Cáliz, al de los poemas humanos, ¿no? Entonces yo creo que depende del momento, maestro. No podría, en Vallejo encuentro todo y dependiendo de mi estado emocional o de mis propias urgencias emotivas, ¿no? Que son variadas, no, es muy difícil decir. El Vallejo es una totalidad. No quisiera discriminar y dejar vestir uno para desvestir otro. Vamos, Yo lo encuentro así. cómo no, vamos dando alguna explicación respecto a cada cuadro. Por ejemplo, este que se está viendo, don Sí, Alejandro. en principio, esto es una éfrasis, pero invertida. Una éfrasis, como usted sabe, maestro, es cuando uno explica con palabras una obra de arte, ¿no? Yo le explico una escultura o algo. Aquí he hecho una éfrasis invertida, o sea, parto de las palabras para hacer la obra, al revés. Entonces, esta serie de pinturas que les he alcanzado para esta tarde, son pinturas que representan poemas. Este es el poema que se llama Piedra Negra sobre Piedra Blanca. Allí se puede ver el Vallejo hasta del positivo al negativo, porque es precisamente esta instancia, esta estación de muerte de Vallejo, ¿no? Donde él profetiza su muerte. Es una suerte de collage, porque hay elementos de tejido, de alambre, de hilos, de pajitas, ¿no? Que tal vez no se distinguen en la foto, ¿no? Es un collage, ¿no? Y ahí se ve de fondo la Torre Eiffel, al menos la base de la Torre Eiffel, ¿no? Porque él muere, pues, como sabemos, ¿no? En Francia, en París, ¿no? Eso es esta ¿Tiene pintura. alguna explicación de por qué es piedra negra sobre piedra blanca? Eh, ¿Por qué no Parece puede que ser piedra blanca sobre piedra negra? bueno, eso, como muchas de las cosas están encriptadas en Vallejo, yo podría decir, en mi opinión, de que se trata sobre la muerte, el luto sobre la vida, ¿no? Él vivió un tiempo y después de vivir ese tiempo, sobre esta vida se sobrepone la muerte, ¿no? Es la piedra negra, es el descanso. Y esto es, me pareciera que podría ser, hasta donde yo he investigado, hay teorías, pero es mi posición, ¿no? La misma Georges Philippard en su tumba, en su epitafio, dice, ¿no? Ha nevado mucho, ¿no? La nevada es blanca, ¿no? Entonces, todo el color siempre está en la vida de los poetas. El color es una forma simbólica de representar alguna emoción, alguna cosa. El negro siempre ha sido la suerte del luto, de la muerte o de la noche, o la oscuridad o el misterio, ¿no? Mientras que el blanco es todo lo contrario, ¿no? La vida, la espiritualidad. Tal vez es eso, a mi entender. Sí, se da para múltiples interpretaciones, pero casi siempre César Vallejo hacía que lo blanco, que lo albo, que el amanecer pudiera eh, preceder a lo negro, pero también lo negro puede significar realmente la vida amarga, la vida de padecimiento que él sufrió y la infancia de dicha, de felicidad en relación a sus seres queridos, etcétera. En las zapachetas, porque el nombre de piedra negra sobre piedra blanca rememora la apacheta indígena, que es la cruz incaica, de donde se entierran a los muertos y el rastro, la huella que se pone para significar de que ahí está él. Es por eso que es significativo realmente interpretar por qué, y algunos
denominan a la inversa, piedra blanca sobre piedra negra. Pero, don Alejandro, este cuadro, esta imagen que estamos viendo, ¿es Sí. César Vallejo el personaje? No, no, es el poema llamado Dios, ¿no? Todos Siento son a Dios poemas. que camina tan en mí, con la tarde, con el mar. ¿No? Ajá, correcto. Es expresionista. El expresionismo, como sabemos, es una corriente pictórica alemana que surge a principios del siglo XX y que trataba pues de valorar más lo subjetivo, lo emocional. Yo no represento realmente tal y cual la realidad está ante mis ojos, ¿no? Sino lo que siento de esa realidad. Y aquí esto tiene algo de mí también, porque él es un Cristo, pero vestido de abogado, que es mi carrera, ¿no? Y atrás está el tiempo, como corre en esa tarde al que alude el poeta, ¿no? Esta pintura, maestro, así como algunas de esta serie ya no están en mi poder, esta pintura en particular está en Texas, en Houston, se lo llevaron unos americanos. En la última exposición que hice fue adquirida y Ajá, es un cuadro de grandes dimensiones. ya. Seguimos pasando imágenes. Ok, eh, ah, bueno, este, esta es mi versión del rostro de Vallejo, ¿no? Aunque lo ha estirado un poco la imagen, es siempre la foto típica con la meditabunda, ¿no? Con la mano sosteniéndole el mentón, ¿no? Lo que puedo destacar en esta pintura es los dos hemisferios que se distinguen. El de abajo, que son llamas en colores cálidos, el fuego, y el de arriba, que es colores fríos, el cielo, ¿no? Y es esta dicotomía en que vive todo hombre entre el cielo y el infierno, ¿no? Entre lo mundano y lo celestial. Y el poeta gravitando como figura central de esta dicotomía, de esta lucha que existe en los poetas, ¿no? A veces nos gana el infierno, a veces nos gana el cielo, ¿no? y el contraste también en el centro del negro con el blanco, ¿no? En este Ese es un, caso, sí, es un recurso para destacar el color. Eso es técnica ya de color, técnica cromática, maestro, para que resalte el rostro de Vallejo, ¿no? ya, pero lo que en arte puede ser un recurso lingüístico o técnico resulta teniendo una significación trascendente, ¿no? En este Correcto. caso es, bueno, ya pasamos Esta este, pintura está, en sí es larga, demasiado larga, por eso la figura parece encogida o ancha. Esto en apariencia es una estampita de esas que nos daban antes en el catecismo, pero no se logra distinguir ahí. Esta pintura tiene 2,20 m, es más alta que un hombre promedio. Aparece un Cristo, como se ve, cargando, en vez de las tablas de la ley, o una Biblia, está cargando un libro que dice HN, que son los heraldos negros, y dice 1919, que es la fecha de publicación del primer libro, ¿no? de Vallejo. Y se ve aquí, en esta pintura, me gusta mucho porque tiene un poema que me gusta muy mucho, que es Los dados eternos. Otra vez el tema de los dados, como se mencionó al inicio por Cera, ¿no? Ahí se ve unos dados flotando, un pan comido, y ese Cristo que no se distingue bien aquí es realmente un Vallejo de perfil, dándole cierta sacralidad a Vallejo, ¿no? Cierta santidad, sin ningún ánimo de blasfemar, ¿no? Pero es en referencia al poema. Y arriba, el Padre Eterno no es un santo, no se distingue, pero es un hombre, porque ahí el poema dice, ¿no? Si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios. Entonces, juego con el poema, es lo que yo sentí de ese poema, ¿no? A un Jesucristo eh, vallejiano o un Vallejo cristiano, ¿no? Y, ah, y la divinidad arriba de él, que es el hombre, ¿no? Porque él sufre, ¿no?
es un reclamo que hace Vallejo, porque Vallejo sabemos que era muy místico, sus dos abuelos eran sacerdotes incluso, ¿no? Entonces, esto alude a esa parte religiosa. Esta es una pintura que me hubiera gustado que se vea mejor, pero se ha ensanchado. Es delgadita y alta, como una estampa. Ajá, claro. Acerca de esta dimensión religiosa de César Vallejo, que algunos denostan, algunos lo niegan de plano, y sin embargo tiene también una raíz muy fuerte, muy vigorosa, y en este caso es un Cristo, pero también es un César Vallejo, ¿no? Con esa aureola de santo. Ah, correcto, correcto, Bueno, es un Cristo. seguimos Y, pasando. ah, Sí, esta es mi versión de masa. Eh, Seguramente aquí todos los que estamos en sala, ahí he visto a Margarita Rodríguez, la saludo, mi amiga de Chile. Eh, este es un poema representativo, habla sobre al fin de la batalla y muerto el combatiente, ¿no? A veces yo creo que sin querer se me había fijado una pintura que me gusta mucho, que era La libertad guiando al pueblo, de Delacroix. Y creo que esta es mi versión chola, mi versión andina de esa pintura francesa, ¿no? Donde allí están, como es masa, todos estos personajes humanos y después de una batalla, este peruano muerto, porque hay una secuencia que no se distingue bien, porque es pequeña, el cuadro también es grande, el guerrero muere, viene un hombre, lo abraza y ahí hay un cúmulo de hombres que lo rodean, toda la humanidad alrededor de él, entonces abrazó al primer hombre y echóse a andar, como dice el poema, ¿no? Y hace lucir la bandera peruana. Abajo ¿por hay qué? unos detalles, perdón. ¿Por, por qué cuando este es el poema más universal de César Vallejo, tan universal que es un poema sin tiempo y sin espacio? Resulta contrastante la bandera peruana en un Sí, poema, sí, eh, ¿qué nos quiere claro, decir? es como el cuadro que cité de Delacroix, es también una bandera francesa, pero ese cuadro se ha hecho un símbolo universal de la libertad en cualquier nación. Entonces, yo lo único que quise darle identidad, una identidad que a veces nosotros los peruanos estamos perdiendo, ¿no? Esta necesidad que tenemos de sabernos, de conocernos y de sentirnos orgullosos. Entonces, creo que la pintura busca esa intencionalidad de saludar al nacionalismo, ¿no? Y hay elementos también abajo, maestro, que distingue, incluso hay una máscara, una mascarilla, porque esta pintura fue hecha en la época del COVID, en el encierro, y hay un hombre con mascarilla. eh, Algunas cosas, hay un hombre que está aplastando una paloma, no sé si se distinguirá bien, porque a veces el hombre habla de la paz y el mismo hombre es quien la destruye, ¿no? Homo homini lupus, me acuerdo de esa frase. Entonces, aquí es una representación de toda la humanidad y cómo en su conjunto al final podemos sobreponernos cuando todos en conjunto nos amamos mutuamente, ¿no? Tenemos 4 minutos para terminar. ¿Cuántas imágenes faltan? ¿Ah? Puedo pasarla más rápido. Ese es Nilo Muerto. Esa es aquella que habla de la andina y dulce Rita de Junco y Capulín. Y ahí está el pájaro salvaje que canta en la coda del poema, ¿no? Es un cielo andino. Ajá. A ver, no sé si pasamos a otra pintura. Ah, esto es el Trilce. Obviamente sabemos que estuvo 112 días preso Vallejo y en esa prisión se gestó gran parte de los poemas Trilce, ¿no? De Trilce. Entonces aquí no quise hacer el rostro de Vallejo adentro, sino lo que sale del interior, eso que busca libertad. Esto es España, aparte de este cáliz, el libro, ¿no? ¿No? Entonces aquí se ve su aspecto político de Vallejo. Hay
el Grupo Norte aparece, ahí aparece un Huaco Moche, aparece el Partido Socialista Español, una serie de elementos, el aborto, el homicidio. Hay un niño metido en un cubo mágico porque representa a esos niños que duermen en la calle de Lima o de cualquier ciudad del mundo, ¿no? Esta es la pintura tal vez más política de todas como figura central, un elemento central, el corazón, que no es otro que el corazón, ese miocardio de Vallejo, ¿no? Él lo siente todo en esa hiperestesia que siempre manifiesta. Y, Muchas gracias. como pregunta final, eh, don Alejandro, esta última figura, pues también podría significar el hambre cuando es una boca abierta y los papeles parecen dientes. Y entonces, en relación a este tema del hambre, eh, César Vallejo lo padeció enormemente, pese a que era un hombre con un talento como para ganarse la vida y ser hasta, diríamos, un ser afortunado. Pero esta dimensión del dolor, de las privaciones y del hambre, piensa que es fundamental tener una experiencia del dolor para mejor comprender y entender a César Vallejo, que quienes no tienen esa capacidad de empatía en relación al dolor, en realidad no lo pueden finalmente absorber con toda la plenitud que César Vallejo tiene. Yo creo que sí, creo que sí, lo sustento en lo siguiente. Existen muchos poetas que hablan sobre el hambre, pero comen 3 o 4 comidas diarias. Es imposible escribir sobre algo desconociéndolo. Entonces, Vallejo conoció el hambre. Vallejo siempre nos va a hablar desde la herida, desde el dolor, desde el hambre, desde el mismo amor, porque él lo sintió. Es diferente a hacer esta cuestión artificial, ¿no? Entonces, yo creo que solamente quienes han sufrido las mismas cosas que Vallejo podrían entenderlo a cabalidad. Es difícil entender a Vallejo. Ya Luis Alberto Sánchez habló que era incomprensible, ¿no? Respecto a Trilce. Pero yo creo que para a Vallejo no hay que leerlo. Yo me quedaría con esta frase, a Vallejo hay que sentirlo. Y sentirlo desde un plano subjetivo. Porque Vallejo es en esencia un nervio vivo que nos debe tocar a todos. Y don Mejía Vaca decía, a Vallejo hay que rezarlo, hay que rezarlo. Muchísimas gracias, don Alejandro, por esta presencia en el aula virtual Capulí. Hemos estado con el pintor, escritor, abogado, don Alejandro Medina, nacido en Callao, Calaco. Yo nací en Jesús María, pero resido en el Callao. Ah, bueno, bueno. Muy bien. Muy amable. Buenas tardes. Muchas gracias, maestro. Hasta Un honor. luego.